Un cordial saludo de la Asociación de Servicios de Capacitación Integral para el Desarrollo, ASOCAINDE. Estamos nuevamente en el programa Conversemos por el Desarrollo, una iniciativa que trata de analizar los 25 capítulos que la televisión pública de China sacó para poder analizar cómo esta gran potencia mundial salió desde la extrema pobreza para convertirse en la primera fuerza comercial de la actualidad. En esta ocasión nos encontramos en la Fundación Alfonso Quijano y para eso tenemos como invitada a la psicóloga educativa Dolores Quijano. Tiene también una maestría especializada en la materia, una trascendencia sumamente importante en los temas de capacitación, charlas, asesorías, y también pues tiene un accionar político ejemplar. Entonces presento a ustedes a la invitada y vamos a analizar ahora el capítulo 11 de Creando una nueva China, con el objetivo de que tomemos los mejores aprendizajes para implementarlos en el Ecuador. Estimada Dolores, muy buenos días. Buenos días. Mucho gusto estar en este programa que aborda uno de los temas más importantes del desarrollo mundial en una potencia como es la República Popular China. Y me parece muy trascendental que los ecuatorianos, las ecuatorianas, tengamos una real orientación de por qué el desarrollo de China, habiendo sido un país con bastantes debilidades en el pasado, ahora ha logrado insertarse con mucho éxito en todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, con el gran potencialidad de su tecnología, y obviamente esto nos da un ejemplo, un modelo a seguir por los pueblos del mundo que atravesamos estas deficiencias. Muy bien, como parte introductoria podríamos recordar los anteriores capítulos en donde se habla cómo el Partido Comunista China fue creado a partir de 1918. Comenzaron a hacer un activismo democrático, pluralista, inclusivo. Se invitó a participar a miles de jóvenes, los cuales comenzaron a salir a las calles a exigir sus derechos, sus mejoras, y tuvieron una represión súper grande del presidente Chiang Kai-shek, ¿no? Chiang Kai-shek. Ustedes saben hablar un poquito de estos idiomas, de este pronunciamiento, pues esta pronunciación es un poco complejo, pero en todo caso, luego de la invasión japonesa, hacen una unión estratégica entre el Partido Comunista de China y su Ejército Rojo, más el Partido Regular de China Democrática en ese entonces, la China de Chiang, ¿no? Luego de 13 largos años, recién termina la guerra con el Japón, pero esto sirvió mucho para que el Ejército Rojo comience a ganar espacio y comience a liberar las tierras a favor de los campesinos, ¿no? Llegamos al capítulo 11, que es el motivo de la conversación del día de hoy, y para eso vamos a generar reflexión a través de nuestra invitada, la compañera Dolores Quijano. Entonces, estimada Dolores, en relación a lo que hemos observado en el capítulo, ¿qué cree usted que hizo que China, qué situaciones objetivas o subjetivas permitieron que China en ese entonces se vuelque al desarrollo industrial en el campo, luego de haber retomado nuevamente la construcción de un Estado democrático dentro del contexto de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es lo que incidió para que China logre ese desarrollo industrial, agrícola? Bueno, creo que uno de los méritos es el liderazgo del actual presidente
Raúl Sapin, creo que se pronuncia, quien en ese liderazgo y con el apoyo y coordinación, podríamos decir, del Partido Comunista de la República Popular China, tiene una visión no esquemática, un poco creativa, diría yo, de cómo desarrollar las fuerzas productivas en la nación y que esto no trastoque el modelo del socialismo. En declaraciones en este capítulo, el presidente de la República Popular China señala que es un socialismo al estilo chino, es decir, ha incorporado una concepción dinámica de lo que para la China en la actualidad es el socialismo. Habla de una sociedad de bienestar. Y eso significa que la riqueza deba de ser distribuida equitativamente, pero algo que me llamó la atención cuando revisé este capítulo es que le da, combina los intereses individuales con los intereses colectivos. En este caso, cuando en una provincia de la China se desarrolla un modelo que resulta ser exitoso, donde no se lo coarta a quienes inician la parte fundamental de su actividad, en este caso una actividad regional que combina las necesidades de la población más los avances tecnológicos, y al insertar su producción en el mercado internacional y tener éxito, entonces el Partido Comunista empieza a darle a las otras regiones este tipo de apoyo para ir combinando el apoyo del Estado más las iniciativas, en este caso individuales, privadas, de los colectivos. También creo que este periodo recoge un poco el pensamiento de Mao Zedong. Mao Zedong, en uno de sus capítulos, en el capítulo 1 de sus obras, dice que para luchar contra la contrarrevolución y el papel de los campesinos ricos es fortalecer las asociaciones de los campesinos pobres. Y él habla de que debe haber cuadros que no solo trabajen en lo biológico, sino que también trabajen en lo económico. Es decir, no se aísla del proceso económico, porque él dice que si una de las prioridades de la revolución en ese periodo es justamente atender las necesidades del pueblo. Él incluso, aún en ese periodo que no existía, yo pienso el desarrollo tecnológico, los programas para Excel y todos aquellos que nos ayudan en caso que aplicamos encuestas, pero incluso da datos que habla del 70% de la población de esas regiones del campo chino, campesino, son pobres, dice. El 20% son campesinos acomodados y el 10% son los campesinos ricos. Y él dice que incluso dentro de los campesinos pobres existen grupos y subgrupos. Entonces él habla de que si el partido quiere insertarse con el gobierno en un proceso realmente de desarrollo pleno, quiere decir que debe de atenderse lo económico. Entonces creo que en este periodo la China da una visión y un ejemplo de que es verdad que tenemos los esquemas básicos del socialismo, que son la igualdad, la distribución de la riqueza equitativamente, pero una filosofía de atención al ser humano para que este ser humano se sienta integrado en su sociedad y logre un bienestar, que es lo que aspiramos quienes vivimos en el mundo capitalista. En nuestras regiones están en este momento azotadas por una serie de plagas que en la próxima podemos desarrollar, ¿no? Muy bien. En relación al Ecuador, el Ecuador ha implementado en la Constitución del 2008 la economía social y solidaria. En su artículo 283 indica que el sistema económico del Ecuador es social y solidario. Para eso se creó toda una institucionalidad, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con la cual se le otorga la vida jurídica a las organizaciones, llámense asociaciones, cooperativas. También el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, en el cual se da asesoría, acompañamiento técnico, aun cuando
el instituto, para muchos actores de la economía solidaria, indican que falta mucho realmente para cubrir lo que debería cubrir. Y para la parte financiera se creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS, la misma que inyectaría capitales, liquidez, a la banca de primer piso del sector financiero de la economía solidaria, llámense en cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales, bancos populares, etcétera. La pregunta, estimada Dolores, en relación a lo que China hizo para el desarrollo agrícola, ¿no? Potenciando al pequeño campesino para que a través de cooperativas agrícolas comience la industrialización. Luego de que se hizo este intento de implementar el modelo de la economía social y solidaria en el Ecuador, los últimos gobiernos están en la misma línea, están dándole potestad, fuerza, fortaleza, liquidez económica a las organizaciones productivas de la economía solidaria para el desarrollo del Ecuador. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, muchas gracias. Es que realmente, si vemos la visión, si comparamos la visión del Estado chino con los estados como los nuestros, en este caso el ecuatoriano, observamos que las fuerzas que sostienen un modelo caduco, como es el modelo capitalista, y agudizado por una nueva concepción de acumulación, que es el neoliberalismo en el mundo, observamos que esas fuerzas, cuando asumen el control del Estado, lo que hacen es desarrollar toda iniciativa para sus intereses como grupos, pero no por los intereses del país. Y entonces, si comparamos que la China fortalece esos microemprendimientos, incluso tengo conocimiento que en China hay una ciudad donde aquellas personas que tienen una característica de creatividad, desarrollan proyectos innovadores, son apoyados por el Estado. Aquí en el Ecuador tenemos personas que tienen iniciativas increíbles, pero lamentablemente el Estado, que no está en manos del pueblo, sino en manos de estos sectores privilegiados, obviamente no fortalecen. En el gobierno de Rafael Correa, bueno, en el gobierno de Eloy Alfaro, se fortaleció el Estado ecuatoriano. Por eso es que la lucha contra Alfaro aún sigue en alguna tendencia conservadora, atacando. Pero Alfaro lo que hizo fue tratar de desarrollar un Estado moderno, que no fue ni siquiera comprendido por la fuerza de las élites dominantes. Y Rafael Correa continúa, digamos, en esa línea, pero obviamente con el apoyo de una corriente que es llamada el socialismo del siglo XXI, que habla también que los países puedan tener un bienestar sin tocar la esencia del capitalismo en términos de una apropiación o estatización de la banca, por ejemplo. Pero sin embargo, a pesar de estar en el capitalismo y estableciendo una línea de apoyo a esos emprendimientos, es que se logra que esa sociedad de bienestar medianamente funcione, y las asociaciones, las cooperativas, que en ese periodo, en el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana, lograron realmente destacar iniciativas favorables. Por ejemplo, yo me recuerdo del turismo. Se fomentó el turismo, incluso se hicieron campañas y el país logró tener una gran aceptación mundial, y fueron fortalecidas esos microemprendimientos del turismo, que tiene que ver con el rescate incluso de los recursos naturales. Sin embargo, esto no ha sido como prioritario para los gobiernos neoliberales que sucedieron después. Es más, aún fueron eliminando los organismos que usted señala, compañero. Y eso ha traído como consecuencia un debilitamiento de los emprendimientos, donde no se trata solamente de darle a las personas recursos, sino se trata de crear todo un paraguas para que esos recursos, esas iniciativas, tengan una aceptación no solamente local, sino nacional e internacional. Si el Estado está en manos de una tendencia que favorece este camino, estamos bien. Pero si el Estado está en manos de una tendencia que busca
la acumulación, incluso el irrespeto a las normas vigentes, que nos hace quedar mal a nivel internacional. ¿Cómo podemos ser sujetos de crédito, de ser una nación que tenga la veracidad de lo que hace? Entonces, creo que es hora de que se rescate en el año futuro o se fortalezca lo positivo del periodo de la Revolución Ciudadana en esos tiempos. Muy bien. Tenemos que en el gobierno de Moreno se desmantelaron en ese entonces Junta de Política Monetaria y Financiera, y actualmente se ha creado dos juntas, la Junta de Política Monetaria por un lado y la Junta de Política Financiera. En la Junta de Política Financiera, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria solamente tiene voz, no tiene voto. Esto se está conversando por el hecho de que la banca privada no ha dejado de tener el control de el sistema financiero del Ecuador. Entonces, en el gobierno de Moreno, cediendo a la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, comienza a paralizar las organizaciones financieras de la economía solidaria. Dejan de legalizar las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro eran como la gente conoce como las famosas cadenas, ¿no? Entre amigos se unen, comienzan a hacer aportaciones económicas y al que le toca la ruleta se lleva todo el dinero y luego lo devuelve, ¿no? Luego lo paga. Trabajan en base a la confianza, la solidaridad, son valores importantes. Esa forma de generar liquidez dentro de un círculo pequeño económico se llamó legalmente la caja de ahorro. Y eso lo quitó el gobierno de Moreno y a la fecha continúa de la misma manera. Es decir, el sistema financiero a través de las bancas privadas, porque son un grupo de banqueros, ¿no? Es un oligopolio financiero que está atrás del poder económico y político del Ecuador. En China hay otra realidad. Y atrás del gobierno, la administración del gobierno la tiene el Partido Comunista Chino. Nosotros hablamos de una democracia, de una supuesta democracia. Actualmente tenemos más de 20 partidos que se están proponiendo para las elecciones de la presidencia de la República. ¿Qué cambios deberían hacer en la democracia, estimado Dolores, del Ecuador? ¿Qué cambios debería haber para que no haya este multipartidismo que a la final es una alternativa para ellos, para poder recibir los fondos en el proceso de campaña, pero en la realidad no presentan soluciones como esta problemática que estamos hablando, que los pequeños emprendimientos, los pequeños productores, la gente de la economía solidaria no recibe o no tiene opciones de liquidez como se dio en el Banco de Bangladesh, en la India, que sin muchos requisitos, sin muchos, situaciones financieras que exige la banca privada actualmente, y las mismas cooperativas de ahorro también la exigen, si no tiene una categoría de A o B en la central de riesgos, si tiene categoría pasada la B, la C, D, E, no es sujeto de crédito, no cumple las condiciones financieras, le llaman ellos. ¿Qué cambio se debería hacer en la democracia para que realmente atrás del gobierno esté un partido político que sea dinamizador de la economía y que sea incluyente en la democracia real y participativa de los ciudadanos? ¿Qué cambios se debería dar en el sistema democrático para que no haya esta falsa democracia de tantos partidos y que en la práctica no resuelven estos problemas que estamos analizando? Muy bien. Bueno, cuando usted estaba explicando esta situación de lo que pasa con el apoyo a todo lo que tiene que ver con los emprendedores en el país, me recuerda una cuestión que Mao Zedong plantea en su obra, el primer tomo, que dice que el partido debe de estar, para poder desarrollar iniciativas, debe estar en conjunto con las necesidades en este caso de los campesinos. Deben de ser los propios interesados los que formulen sus requerimientos en relación al crédito.
porque no puede ser, él habla del autoritarismo, que a veces desde ese periodo se gestan leyes, normas que no dan cuenta de la realidad, de cómo es que se otorga el crédito, y por eso es que a veces las personas no logran cumplir los plazos o lo que se establece para el requisito. Y me parece muy aleccionador lo de que habla usted del Banco de Bangladesh. Aquí hubo una iniciativa muy interesante que antes del periodo de Rafael Correa lo retomó el compañero Ricardo Patiño, y que se llamaba De Todo para Todas. Y a mí me parecía muy, muy importante esa iniciativa respecto del apoyo a los emprendimientos, que esto después ya es la participación y la concientización de estas personas para ir hacia justamente lo que recoge la Constitución del 2008. Yo pienso que la pregunta que usted me hace en relación a qué es lo que se debería hacer y por qué los partidos políticos no dan cuenta de esta realidad, es justamente el mejorar lo que la Constitución del 2008 tiene planteado respecto del apoyo a la economía popular y solidaria. Y establecer, creo que a partir de esa experiencia de Bangladesh o de la propia en la hermana República de China, modelos que puedan ser replicados con la realidad nuestra para justamente el abordaje práctico de estas necesidades, porque de verdad en la banca se ha beneficiado y siempre continuará beneficiándose, pero observamos que en este momento incluso la propia banca no está creciendo como creció en los 10 años del gobierno de Revolución Ciudadana. Ellos lo han manifestado y lo que han hecho es, para poder seguir teniendo su modelo bancario, es aumentando las tasas de interés, haciendo más rígido el crédito, etcétera, pero sin importar realmente a quién vaya esto a beneficiar, y eso es el papel de los gobiernos. Los concepciones neoliberales no quieren eso, no quieren que se regule, pero si queremos vivir en la sociedad y que si somos parte de una nación, es obvio que tiene que haber una salida que realmente recoja justamente estas necesidades, porque la falta de empleo, el subempleo ha crecido, el alto índice de migración que tenemos en este momento, la gran crisis a la juventud. Incluso ya a veces veo que se gradúan cientos y miles de jóvenes, bachilleres, pero si no logran estar insertos en la estructura educativa superior, ¿a dónde van esos jóvenes? A engrosar las filas para el microtráfico, porque es uno de los negocios que genera recursos. Entonces, esa es la realidad que vivimos también hoy en día y que es necesario destacar como elemento futuro para lo que sería la tendencia al 25. Usted me hablaba de los multipartidos, de la cantidad de... Sí, es verdad, existen fuerzas divergencias que incluso tienen el mismo pensamiento y el mismo lenguaje. El problema son los liderazgos. Pero esto se va a ir corrigiendo en la medida en la cual asuma el Estado aquellas fuerzas que realmente buscan la transformación del país, no como estamos ahora viviendo un aislamiento, un atemorizamiento, una especie de show que nos tiene a la sociedad totalmente, a los integrantes de esta sociedad totalmente diseminados y con estupor. Y creo que sí hay un camino, el camino sí está dado. El camino está dado por aquellas fuerzas que buscarán y que apoyaremos, que busquen la transformación del país y salir de este caos. Tenemos varias tendencias ideológicas a nivel del mundo, ¿no? Estamos analizando la experiencia china, que es una experiencia de éxito, es decir, a través de lo que ellos llaman el socialismo de mercado, que no es otra cosa que el comunitarismo o el comunismo al interno, en el comercio interior, porque al externo ellos practican el capitalismo tradicional, es decir, el comercio exterior, sus transacciones comerciales son de la misma manera que se hace en cualquier parte del mundo, pero a nivel interno tienen una redistribución de tributos luego de que generan esa recaudación a las empresas privadas, porque existe empresa privada en este sistema.
ese dinero lo redistribuyen equitativamente y de una forma planificada para el desarrollo rural. Van estudiantes universitarios y también van personal de los ministerios a hacer un apoyo técnico en el territorio en donde realmente se genera un cambio real, ¿no? Tal es el caso que ellos ya cumplieron los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, que es hasta el 2030, que es el tema de la pobreza cero. Pues en China extrema pobreza ya no hay, se eliminó. El año pasado pudieron cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible del milenio, es decir, muchos años antes del 2030 esta potencia mundial ya lo cumplió. En ese sentido, hablando de las tendencias ideológicas y sabiendo que la izquierda, a través de lo que es China, ha tenido una experiencia de éxito en el Ecuador, ¿por qué es importante que las tendencias ideológicas se junten, se unan? En este caso estamos hablando de las izquierdas. ¿Por qué es importante la unidad de las izquierdas? Bueno, el sueño de todos es que realmente podamos respirar tranquilamente al salir a la calle, al estar con los amigos, al irnos en un transporte público. Y entonces, mientras durante estos últimos 7 años se ha vivido y se desmanteló el Estado y se fortalecieron a los grupos de lo ilícito, porque no solamente es lo ilícito el que vende droga, ilícito también es el que se lleva los fondos del Estado, ilícito es el que en el caso de la fiscal arma a juicio a personas sin realmente pruebas contundentes. Ilícito también es desarrollar una acción autoritaria, como fue lo que pasó en México, la Embajada de México, que es algo vergonzoso para los ecuatorianos, que trastoca el mundo de la diplomacia. Y eso es como un modelo que desarrolla el neoliberalismo, especialmente en los Estados Unidos, para justificar, cuando no tienen la razón, justifican la violencia desde el Estado. Entonces, alguien me decía, ¿por qué los jubilados se concentran y hacen, si todo está bien, el seguro? Yo le digo, ¿cómo puede estar bien el seguro social si ni siquiera nos dan las medicinas que requerimos? Hay médicos preparados fuera, pero a ellos mismos les da vergüenza atendernos porque no nos pueden dar la medicina que requerimos, solamente nos dan paracetamol. Entonces, ante esa realidad, abrir lo que usted plantea de por qué no se gesta un proceso unitario a la izquierda, yo creo que el proceso unitario a la izquierda parte de una concepción de país. Y esto se refleja en todos los avances que la izquierda tuvo en su proceso de inicio, incluso desde el año 26, cuando se formó el Partido Socialista Ecuatoriano. Posteriormente se fortalecen otras tendencias, en este caso el Partido Comunista del Ecuador, al cual yo me pertenezco históricamente. Sin embargo, la fuerza del imperio y de la derecha y los medios buscan siempre que la izquierda no se una. O sea, y los liderazgos se fracturan por eso. O sea, se fracturan porque no le gusta que esté en primer lugar. Protagonismo. Ahí ya estamos viendo que hay una debilidad. La debilidad pequeña burguesa de siempre querer ser los líderes que nos tomen en cuenta. Pero no siempre es así. Ahora, con nuevas redes estas de comunicacionales, la juventud está más confundida, por ejemplo. Incluso las personas de mi edad también estamos confundidas. Muchas personas no saben, por ejemplo, hablando de la seguridad social, de dónde surge el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es de la lucha de los trabajadores, de la lucha del 44, cuando se crea incluso la Casa de la Cultura, ¿no? Existía antes seguridad social, pero no con las características que tiene ahora de los afiliados. Entonces, ¿por qué ¿por qué tenemos que darle nuestro dinero a los campesinos, por ejemplo, al seguro social campesino? Porque esa es la tendencia de lo que es la seguridad, o sea, el dar al ser humano por lo menos una atención a salud desde el Estado. O sea, esa concepción mezquina es la que genera liderazgos mezquinos. Es decir,
El liderazgo tiene que estar asentado en lo que plantea el propio Mao, en el acercamiento a las masas, el estar en contacto con su realidad, y a partir de eso, él dice, los mejores líderes son los que vienen de los sectores más desposeídos si se les da formación. Entonces yo pienso optimistamente que el 25 es como una especie de experimento para las fuerzas sociales comprometidas con el cambio del país. Y vamos a ver esos liderazgos que no solamente deben traducirse en el voto, que es una concepción que mantienen algunos sectores de éxito electoral, pero el éxito también tiene que estar dado en nivel de la conciencia, la capacidad de movilización y la defensa de sus derechos, que es diferente a lo que pasa, por ejemplo, en la hermana República de Venezuela, donde el pueblo vota por quien cree que debe votar, y además de eso defiende lo que tiene logrado durante más de 20 años del chavismo en Venezuela, producto de un desarrollo de su conciencia social. Hacia allá es que tenemos que ir, o sea, fortalecer esos liderazgos que cumplan un papel de defensa de la nación, pero que también estén en la construcción de una conciencia popular que se identifique con el país y que tenga una posición antiimperialista, porque nosotros sabemos que Estados Unidos en este momento es una potencia que está al declive. Pero que como todo león y todo sus coletazos los está dando porque tiene que defender a América Latina. Y por eso que vemos la andanada, toda la fuerza retrógrada, proimperialistas, lacayos, que son los medios de comunicación vendidos, que no son los que siempre están en contra de aquellos países o de aquellas fuerzas que buscan un mejor día para su nación. Entonces, por ahí yo creo que es la unidad de la izquierda. Hay caminos, hay proyectos. Está el proyecto nacional alfarista, por ejemplo, que me parece algo que no se contrapone a lo que es la tendencia a revolución ciudadana, porque esa es la democracia. La democracia debe ir en ese camino, y si tenemos fuerza con Pachacute, con los liderazgos actuales de Isa, Luisa González, yo diría entre otros, ¿por qué no? ¿Por qué no afianzar un proyecto nacional que enfrente a las fuerzas retrógradas y al imperialismo? Perfecto, nos estamos dando cuenta entonces que todo gira alrededor de los valores. Necesitamos un valor de desprendimiento también, el renunciamiento por un protagonismo egocéntrico, ¿no? Así es. Con el objetivo de llegar a vencer al neoliberalismo, en vista de que este sistema lo que ha ocasionado a través de la política pública es que el dinero del Ecuador salga a paraísos fiscales, las divisas salgan de una manera indiscriminada. Lo único que nos está manteniendo, digamos así, es la remesa de los migrantes. La producción se ha contraído de una manera extremada, no hay facilidad de crédito, de acceso a créditos. Entonces, en el momento que gana nuevamente cualquier candidato de la tendencia de derecha o neoliberal, estas medidas van a continuar con el objetivo de que el Ecuador no desarrolle la industria, no desarrolle la tecnología como lo hizo China, y por ende esté sometido a los grandes imperios, en este caso llámese Estados Unidos o los países que sean, que nos suministren tecnología y de los cuales dependamos económicamente, ya que nosotros seguiremos siendo productores de materia prima y algo en el tema petrolero. En ese sentido, yo sí me cuestiono, ¿qué deberían hacer entonces los partidos políticos? ¿Qué deberían hacer las organizaciones sociales? ¿Y qué deberían hacer los ciudadanos? Es una pregunta, digamos, en tres, ¿no? ¿Qué deberían hacer partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos para buscar la unidad de las tendencias? Digamos que la gente de derecha haga exactamente lo mismo, porque este multipartidismo, este exceso de partidos políticos, lo que hacen a la gente cotidiana es que prácticamente se descontente de participar y solamente por el hecho de que es un tema obligatorio vaya a las urnas. En realidad, lo que debemos nosotros hacer es ir a las urnas para encontrar soluciones, para encontrar el mejor administrador del Estado y que genere política pública en beneficio social. Entonces esa es la pregunta, estimado Dolores. ¿Qué deberían hacer partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos
para cambiar esta realidad? Bueno, creo que el reto es de lo macro a lo micro. Yo diría que una de las cuestiones más importantes es identificar quiénes son los causantes de la situación que estamos viviendo. ¿Quiénes son los causantes de la situación que vive el país? No, lo vivimos los ecuatorianos. ¿Será el señor de la esquina? ¿Será el tendero? No. Entonces, al identificar quiénes son los causantes, estamos viendo, digamos, los efectos de esto, que es la descomposición que usted señala. A mí me parece muy modestamente que empezando por el ciudadano común, tiene que identificar quiénes son los que causan la situación objetivamente, no lo que le digan los medios de comunicación, sino lo que evidencia en su realidad cotidiana. Es decir, nosotros recordamos, por ejemplo, cómo nos criaron nuestros padres en la alimentación, por decir. Antes no había tanta diabetes, pues ahora ya no se hace el jugo en la casa, sino que se compra la cola, la gaseosa, y sabemos que tiene alto índice de azúcar, por ejemplo. Entonces, las causas que son la mala alimentación para la enfermedad en este caso. Y las causas de lo social es cómo está concebido, cómo el Estado concibe lo que usted hablaba, la inversión pública, la inversión en el atendimiento a los emprendimientos es considerado por los neoliberales como desperdicio de recursos. Por eso que habla de cuando Rafael Correa decía en una de sus sabatinas, el mejor ahorro es la inversión. ¿Qué es lo que hizo? Invirtió en el país, desarrolló las carreteras, mejoró los hospitales, mejoró la educación, becas para los estudiantes, investigación. Entonces, para los neoliberales eso es plata botada. Entonces, si identificamos las causas de esa situación, ¿a dónde están los recursos? No somos un país maravilloso, tenemos recursos naturales, tenemos recursos minerales, tenemos el petróleo, tenemos el área agrícola que está subexplotada, que no está siendo atendida. O sea, como usted decía, no es solamente nuestro único producto. En esos 10 años se intentó diversificar la matriz productiva, que eso también fue criticado, ¿no? Fue criticado que por qué tenía que diversificarse la matriz, pero si vieron resultados. Por ejemplo, yo me recuerdo que la exportación de flores aumentó, e incluso en los Juegos de Sochi, las flores del Ecuador, los productos del Ecuador fueron en esa época, en ese espectáculo de los Juegos Deportivos de Sochi, en Rusia fueron muy bien recibidos. Lo mismo cuando se casa una de las reinas de Inglaterra, eran nuestras flores las que adornaron esos eventos. Como ejemplo me recuerdo de esos periodos. Entonces, para concretar, desde el individuo, en la concientización de cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, ¿no? en el desarrollo. Desde la sociedad en su conjunto, lo mismo, pero obviamente los medios de comunicación, que son lacayos, los medios de comunicación vendidos, no los alternativos como buscan siempre sacar lo negativo de los procesos que viven los otros pueblos. Entonces la gente dice, no quiero ser como Venezuela, no quiero ser como Cuba haciendo cola. Pero ahora es lo contrario, porque ahora estamos peor, porque ni cola podemos salir a hacer a la calle. Y en relación a los partidos políticos, creo que los partidos políticos tenemos que tener una agenda común. Ya existen las plataformas, la programática, pero que sea mucho más asequible a la población. Creo que sí existe un espíritu. Observé que en la Casa de la Cultura en Quito acudieron algunas tendencias y liderazgos. Yo pienso que sí puede resultar optimistamente una fuerza política que vaya configurando esa gran tendencia por la nación ecuatoriana. Creo optimistamente, y desde todas las fuerzas tenemos que trabajar, especialmente con los jóvenes, para ir desarrollando en ellos esa conciencia por la participación, no por
en este momento una enfermedad que tiene el apego a lo virtual, ¿no? Lo virtual se puede ir mejorando en la medida en la cual los jóvenes vayan contrastando con la realidad en su conciencia, especialmente en estos momentos tan duros que vive el país. Quiero agradecerle a usted, Rodrigo, por esta invitación, agradecerle también a mi hijo, el mayor, que me apoya en la obtención de datos, a la fundación, a mi familia en general, a mis nietos, que estamos siempre juntos en esta búsqueda de la verdad para desarrollar, especialmente en estos tiempos, una luz en el camino, al final del túnel siempre hay una esperanza. Buen día en esta mañana de domingo. Gracias y que siga adelante con su programa. A mí me ha estimulado mucho y yo pienso desarrollar con mis amigos, mis compañeros, esta búsqueda que usted hace de que las personas nos involucremos y nos identifiquemos con aquellos aspectos positivos del mundo, en este caso de la hermana República Popular China. Muchas gracias. Muchas gracias también, estimada Dolores. Estamos aquí en Conversemos por el Desarrollo. Estamos a las expectativas de qué se decide entre las organizaciones políticas por la unidad de las izquierdas. Tenemos el liderazgo de Leonidas Issa y atrás de él pues un equipo completo de desarrollo económico liderado también por el economista Pablo Dávalos, luchador incansable en contra de la mala política económica del Fondo Monetario Internacional que nos ha, digamos, hecho retroceder totalmente. Asimismo está el economista Andrés Arauz, un experto en política económica por el lado de la Revolución Ciudadana, y otras organizaciones políticas más que se han juntado, ya se han sentado, han discutido sobre los planes de gobierno. Las próximas semanas tendrán que conversar de la posibilidad real de salir a las urnas en la unidad. Esperemos que así sea, para salvar al país, a la patria, para salvarnos de este proceso económico de contracción, que se revierta y que comience el desarrollo productivo. Estimada Dolores, quisiera que nos ayude con un mensaje final dirigido a los jóvenes, dirigido a los ciudadanos en general, para que se aumente la participación, la importancia del análisis de la política y que participen precisamente para que las decisiones que se tomen vayan en beneficio social, que no se deje que los grandes grupos de poder sigan tomando las decisiones que benefician exclusivamente a sus familias y a sus grupos económicos y no al desarrollo del Ecuador en general. Un mensaje final, por favor. Bueno, en primer lugar, que este tipo de programas sean siempre como un elemento importante en el desarrollo de la conciencia social, es decir, que nos acerquemos, especialmente los jóvenes, a este tipo de programas de orientación. Busquemos la verdad y analicemos también con otros conterráneos, con los pares, lo que hemos observado. No nos dejemos llevar solo por lo que aparece, sino un poco la profundidad. Siempre hablo causas y efectos de la situación. Y además que me recuerdo de una frase de Quijote de la Mancha que le dice, cuando le dice a Sancho que los perros están ladrando, quiere decir que ya estamos cerca del lugar de donde nos dirigimos. Y eso creo que va a ser el proceso electoral del año siguiente, el 2025, porque de ahora estamos escuchando voces que buscan justamente desunir esos liderazgos que usted mencionaba y que yo respeto, porque son los liderazgos, más el de Luisa González, obviamente, que empezaron a cuestionar pues el modelo neoliberal y el modelo de los gobiernos estos últimos que hemos tenido. Entonces, esas fuerzas que buscan dividir, no tenemos que darle. Tenemos que unificar la nación ecuatoriana y un mensaje de paz, de que siempre habrá mejores días para el Ecuador mientras estemos vivos y luchemos. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos en este programa Conversemos por el Desarrollo desde la Fundación Quijano con la compañera
la Fundación Alfonso Quijano con la compañera Dolores Quijano, una compañera incansable, una compañera luchadora. Ha trabajado mucho en los temas sociales, en el desarrollo educativo de muchas juventudes, ¿no? Han tenido la posibilidad, y también pues militante del Partido Comunista del Ecuador. Muchas gracias, nos veremos en un próximo episodio. Vamos a analizar el capítulo número 12 de la serie Creando una Nueva China, porque también queremos crear un nuevo Ecuador. Muchas gracias.